Secta, para esta noche tengo preparadas dos historias de horror que estoy seguro van a disfrutar. Ambas tienen que ver un poco con esas aterradoras criaturas llamadas niños. Son aterradoras, las detesto, pero no le demos tantas vueltas a esto. Vamos con la primera historia de esta noche, así que apaguen las luces y disfruten este relato. Comunidad, voy a relatarles lo que viví en carne propia alrededor del año 2018. Me encontré con una amiga de mi juventud, a la cual no veía desde hace muchos años. Tuve la sorpresa de saber que ella era madre de un lindo niño de 3 años, pero por cosas de la vida, se había separado del padre de su hijo. Ese día me invitó a la casa donde vivía con él, con el fin de conversar sobre el tiempo que no nos habíamos visto. Ya saben, ponernos al día. Cuando llegamos a la casa nos pusimos a platicar, mientras el pequeño se distraía viendo la televisión. El día se nos fue platicando de nimiedades, como que la casa donde vivían era muy grande, cuánto estaba pagando de alquiler. El tiempo pasó volando y se hizo muy tarde. Le dije a mi amiga que me tenía que retirar, así que nos despedimos y quedamos de vernos para después. El fin de semana nos volvimos a reunir en su casa para ver una película y comer algo. Ese día también pasó volando, entre mirar películas, platicar y jugar con el pequeño. Después de unas horas su hijo se había quedado dormido en el sofá. Mi amiga me invitó a quedarme, me dijo que me podía quedar en la habitación de su hijo y ella y su pequeño se quedarían en la suya. Primero lo dudé un poco, pero mi amiga me convenció de quedarme, pues ya era tarde. Ella se llevó a su hijo a su habitación para dormir, mientras que yo hice lo mismo en la habitación del pequeño. En este momento debo decir que no puedo conciliar del todo el sueño en una cama que no es la mía, y aquella noche no fue la excepción. Por más que lo intenté, no podía quedarme dormido. Mi amiga dejó algunas de las luces encendidas afuera, con el fin de poder ver el camino al baño, de ser necesario. Como no podía conciliar el sueño, saqué mi celular para ver videos hasta cerca de las 2 de la mañana. De repente escuché pisadas en la sala. Como tenía el teléfono con un volumen moderado, pero con audífonos, puse en silencio lo que estaba mirando y volví a escuchar golpes de pies descalzos en la sala. Pero no como si caminaran, sino como si alguien corriera. Me quité los audífonos para intentar prestar atención, pues tal vez era algo que estaba imaginando. Pero se volvió a escuchar como si alguien estuviera corriendo en la sala, descalzo, como yendo y viniendo de un lado para otro. El sonido de las pisadas se escuchó con más fuerza, incluso como si estuvieran saltando. Eran pisadas ligeras, como de una persona pequeña, de un niño, no de un adulto. En todo momento pensé que era el hijo de mi amiga, incluso pensé que el niño era sonámbulo. Yo me iba a levantar para ver si mi amiga necesitaba algo, pero supuse que eran de ese tipo de situaciones que ella tendría controlada y no quería incomodarla. Pensé en muchas razones por las que un niño se despierta a las 2 de la madrugada a correr en la sala. De repente, el sonido de las pisadas se dejó de escuchar. Cuando me asomé, vi que se detuvo en la puerta de la habitación del niño, es decir, en el cuarto en el que yo estaba. La puerta se empezó a abrir lentamente. Yo, como por reflejo, me tapé con las sábanas hasta arriba, haciéndome el dormido. En el peor de los casos habría sido mi amiga o su hijo, que no sabría que yo estaba ahí. Pero como dije, fue sin pensarlo, y más por un reflejo. Después de que la puerta se abrió por completo, quedó todo en silencio. Después escuché que las pisadas se dirigieron rápidamente hacia mí. Escuché el colchón rechinar como si alguien se hubiera subido. Sentí al niño echarse sobre mi pecho, y yo me congelé del miedo. Un poco porque no sabía cómo actuar y otro tanto porque algo en mí sabía que no era precisamente el hijo de mi amiga, sino que era algo más. Yo no podía moverme. Seguía cubierto con las sábanas y con los ojos cerrados, mientras que el niño siguió echado en mi pecho casi por un minuto,
que para mí fue una eternidad. Cuando sentí que se levantó y se retiró, la calma volvió a mí. No sé cómo, pero me logré dormir después de un momento, mientras daba vueltas mi cabeza sobre qué acababa de suceder. A la mañana siguiente mi amiga me despertó, me preguntó que qué tal dormí, y yo le conté lo que pasó. Ella me dijo que esa noche su hijo en ningún momento se levantó de la cama. Él no se levanta nunca, ni para ir al baño. Además de que en su cuarto, el seguro de la puerta siempre se traba y, como ella dice, tiene truco para abrirse. Por lo que era imposible que fuera su niño. No sé qué fue lo que viví esa noche, pero cuando mi amiga me volvió a invitar a quedarme en visitas posteriores, la verdad es que nunca le volví a aceptar la invitación. En este punto, no sé si fue una parálisis del sueño. Si fue así, creo que es la única vez que la he vivido y no se parece en nada a lo que he escuchado que otros cuentan respecto a eso. Fue tan real y solo fue alrededor de un minuto, tal vez un poco más, cuanto realmente no me pude mover, ya que el resto del tiempo estuve lúcido con todo lo que estaba pasando a mi alrededor. ¿Ustedes qué creen que fue? Parálisis de sueño y una de esas aterradoras criaturas. ¡Qué gran historia! Recuerden que si para este punto no han dejado su mano purulenta y cercenada con el pulgar hacia arriba, o puede ser hacia abajo, pónganlo hacia donde quieran, pero pónganlo en señal de tributo para que este canal tenga el beneplácito de antiguas y siniestras deidades que nos ayudarán a seguir creciendo y en algún punto conquistarlo todo, o más o menos, como sea. Vamos con la última historia de esta noche. Si tienen las luces apagadas, manténganlas así y disfruten la última historia de esta noche. Quisiera empezar con decirles que siempre me ha gustado esto de escuchar historias de terror, pero más en tiempos recientes. Y aunque he vivido un par de cosas extrañas, ya saben lo típico de estas experiencias, escuchar ruidos a la noche o alcanzar a ver sombras, ya saben que uno las ve así con el rabillo del ojo, cosas así, pues nunca había vivido algo tan fuerte como lo que les voy a contar. Yo trabajo en un call center de manera remota, así que todo lo hago desde casa. Pero al trabajar para una compañía de seguros médicos en Estados Unidos, este servicio es de 24 horas, por lo que me tocan varios días de horario nocturno. Y pues así, una de estas noches estaba yo trabajando, siempre trabajo con audífonos, cuando de repente alcancé a escuchar como el llanto de un niño a la distancia. La verdad al principio no le di mucha importancia, pues ya que por lo mismo de la hora es algo normal, ¿no? Que los ruidos se escuchen mucho más fuerte de lo que en realidad son. Aparte de que creo que ya eran como 2 de la mañana, más o menos, una hora así. Y traía los audífonos, así que digamos que percibí el ruido, sí lo percibí, pero no le presté atención. Pero a partir de aquí, esto se pone raro y se pone intenso para peor, porque me asomo a la ventana y alcanzo a ver así a mitad de la calle que estaba un niño chiquito así, solito. Nada más traía un pantalón de pijama, sin playerita, nada. Era un niño de unos 6 años a lo mucho. Para esto, enfrente de la casa hay una cámara de vigilancia de la policía, de estos famosos C4 o C5. Y pues sí, me sentí medianamente confiada, lo suficiente para bajar al portón y revisar si desde ahí podía ver mejor, si de verdad estaba el niño solito ahí o a lo mejor había alguien con él, pero ya no le alcanzaba a ver. Ya saben, seguridad. Y bueno, para cuando bajo, abro el portón, veo que una de mis vecinas ya estaba junto al niño y estaba intentando hablar con él y estaban mi vecina y su esposo. Y la verdad es que eso me dio mucho más confianza. Ya cerré mi casa, tomé mis llaves y me fui acercando a ellos. Nos saludamos y trato de acercarme más al niño para ver si podía ayudar en algo, aparte de lo que ya estaban haciendo mis vecinos. Y esto fue muy, muy raro porque el chiquito tenía la mirada completamente perdida.
como cuando alguien se queda viendo un punto y se pierde, así, justo así. Honestamente, que fuera un niño solo parado en medio de la noche y verlo así, eso me dio bastante miedo. Y en lo que estábamos así, mi vecina intentaba hablar con él, pero no respondía nada. Y le preguntaba lo normal: ¿está bien? ¿Te perdiste tus papás? Todo lo que se te ocurriría preguntarle a un niño en un momento como ese. Así que en ese momento llamé a emergencias, nos atendieron y nos dijeron que llegaría una patrulla en unos 5 minutos y que tocaría esperarlos ahí sin entrar a ningún domicilio para que pudiéramos dar parte de lo que estaba pasando. Y total, veo que mi vecina le dijo algo a su esposo, él se metió a su casa y regresó con un termómetro y con una maletita. Resulta que mi vecina, en ese momento me enteré, es enfermera y comenzó a tomarle signos vitales al niño. Lo revisó de todo a todo, desde reacción de sus pupilas, reflejos, temperatura, incluso olió su aliento. Después me explicó ella que pues eso era para saber si a lo mejor el niño no lo habían obligado a consumir alcohol o algún otro tipo de sustancia. Pero, o sea, lo que ella me explicaba esto, yo veía cómo tocaba al niño en varios puntos y me dijo que era para tomar el pulso. En el último punto, que fue el del cuello, el que ella tocó, secta a mi vecina en ese momento se le fue el color. Se notaba nerviosa, pero cuando termina de tocarle el cuello al niño, de verdad, o sea, no se puso pálida, lo que le sigue. Se voltea hacia mí, me mira y me dice: es que no le puedo tomar el pulso. Es como si no tuviera. Las dos nos quedamos viendo, no, o sea, nos movimos, pero fue muy raro. Secta, yo solo pude sentir cómo el corazón se me aceleró al 1000, empecé a sudar frío. El único que nos sacó como del trance, del pánico, fue su esposo. Él, escuchando esto, aún así se acercó al niño, volvió a preguntarle más cosas, y ahí mi vecina reaccionó, y aparte de que reaccionó, nos asustó así bastante, porque en ese momento nos dice a su esposo y a mí, bueno, más bien nos gritó, muy asustada, pero tratando de disimularlo, nos gritó: no lo vayan a tocar, ya no lo toquen. En ese momento su esposo y yo nos quedamos helados. Obvio, y primero por el susto que nos metió, pero también por lo raro de la orden, porque pues es un niño chiquito llorando, desconsolado a las 2 de la mañana en medio de la calle. Obvio, tu primer instinto es ayudarlo. Y como que teníamos los dos esa intención, y ella nos volvió a gritar y nos insistió: ya no lo toquen. Y en ese momento mi vecina le dice a su esposo que fuera por su gafete a su casa, para mostrarles a los polis su credencial de trabajo y que confirmaran que pues era una enfermera. Y sí, en cuanto llegaron los policías comenzaron a preguntar todo lo de rutina y un poco más, sabiendo que ella es personal de salud. Tomaron nuestros datos, porque ambas habíamos llamado con muy pocos minutos de diferencia. Y en lo que un policía nos tomaba los datos, el otro poli se agacha a nivel del niño, intenta también hablarle un poco y lo toma del brazo y lo lleva a la patrulla para que se sentara en la parte de atrás. Pero no pasó ni un minuto. El policía lo vimos cuando sentó al niño en la patrulla. El niño seguía llorando, seguía viendo a la nada, pero estaba moviéndose. No pasa ni un minuto que el poli lo mete a la patrulla al niño, no cerró la puerta completamente, la dejó entreabierta. Viene hacia nosotros y de repente le dice a su compañero que el niño había fallecido. Los 4 nos quedamos helados. El otro policía se le quedó viendo como diciendo: no mames. Nos dice que nos esperemos ahí. Se acercan, no corriendo, pero sí caminando rápido a la patrulla. Pasan otros 30 segundos y le habla a mi vecina porque necesita que revise los signos vitales del niño otra vez. Mi vecina, ella se iba corriendo con ellos. Y ya, ellos pidieron por radio una patrulla y efectivamente, perdón, una ambulancia.
Y efectivamente alrededor de las 3 de la mañana llegó una unidad del ERUM y por protocolo los paramédicos volvieron a intentar tomarle signos vitales al niño. Hicieron técnicas de reanimación y aún así pues confirmaron lo que ya todos sabíamos, ¿no? Así que ellos fueron los que ya pasaron su cuerpecito de la patrulla en la ambulancia, cerraron puertas y encendieron la unidad. Antes de irse, porque los policías los iban a seguir, los policías volvieron a pasar con nosotros, confirmaron datos y nos dijeron que lo más seguro era que en estos días o los días después de esto iban a volver a contactarse con nosotros para corroborar circunstancias especiales después del COVID, pues para eliminar cualquier situación parecida al COVID, ¿no? Nosotros dijimos que sí, que sin ningún problema, que estábamos en disposición de ayudar y ya. Se fue la patrulla, se subieron a la patrulla los policías y se fueron siguiendo a la ambulancia. Para esto ya había algunos vecinos más en la calle y también ya eran 3 y cacho de la mañana. Había más vecinos en la calle, estaban viendo, pues sí, ¿no? De qué iba todo. Esperaron a que se fueran los equipos de emergencia y se acercaron a preguntarnos que qué había pasado, si el niño estaba perdido o si era algún vecinito. Y muy resumido les contamos lo mismo que les acabo de contar a ustedes. Todo menos lo de los signos del niño, lo del pulso que no tenía. Eso no lo dijimos ninguno de los tres. Sin saberlo, sin hablarlo, fue como si nos hubiéramos puesto de acuerdo para no decirle ese detalle a nadie. Y así lo hicimos. Y total, ya cuando los otros vecinos se fueron y volvimos a ser solo nosotros tres, mi vecina nos dijo que desde antes de tomarle los signos vitales supo que había algo muy mal con el pequeñito. Su temperatura corporal era algo más que baja, la falta de reflejos y de reacción a lo que pasaba a su alrededor, el hecho de que por más puntos que buscó jamás pudiera encontrar su pulso. Digo, yo sé que no hay que ser médico para saber que eso no es algo normal, pero el hecho de que una enfermera te lo verifique y que te diga que ni ella sabe qué pasó ahí, hasta la fecha no sabemos qué fue lo que sucedió en realidad. Los polis nunca regresaron a preguntarnos nada más. Tampoco nadie del ERUM. Yo quiero suponer que lo que les faltara corroborar, pues revisaron las cámaras de vigilancia y ya no tuvieron más preguntas. Esta fue mi experiencia. Espero nunca vivan algo como esto. De verdad. Pero si les ha pasado algo parecido, por favor, pónganlo en comentarios. Me ayudaría muchísimo a sentirme más acompañada y con menos miedo. El saber que hay más personas con una experiencia como la mía.